capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria a Dios. Mire lo que dice la Biblia aquí en el versículo 10. El que quiere amar la vida. Yo sé que ninguno de nosotros anhelamos morir. Por el contrario, nosotros anhelamos vivir, tener una buena vida, tener felicidad, tener una familia feliz. Ese es el deseo de todo ser humano. Pero la palabra del Señor da una recomendación aquí y dice que el que quiere amar la vida, el que quiere tener vida y ver días buenos, aquí da un consejo la palabra y dice: refrene su lengua del mal. Gloria a Dios. La lengua es un miembro muy importante de nuestro cuerpo. Nosotros los seres humanos necesitamos comunicarnos. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor dice que la lengua es un pequeño miembro, tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Porque con la lengua muchas personas bendecimos a Dios, alabamos a Dios, pero con la misma lengua nosotros muchas veces hablamos mal del amigo, hablamos mal del vecino, injuriamos a las personas, blasfemamos a Dios. Y la palabra del Señor dice que el que quiere tener vida y ver días buenos, un consejo es refrenar su lengua del mal. Aquí entran todas aquellas personas también que enseñan doctrinas falsas, que enseñan teorías erróneas acerca de Dios. La palabra del Señor dice que para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu y en verdad. La mayoría de los seres humanos sabemos que existe un Dios. Sabemos que hay un Dios poderoso que hizo el universo, hizo a los seres humanos, pero muchas veces nosotros podemos fallar en la manera de adorar a ese Dios, de acercarnos a Él. Y es ahí donde la palabra del Señor dice que para adorarlo a Él, para acercarse a Él, hay que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué la palabra del Señor dice que hay que hacerlo en espíritu? Porque las obras de la carne son muerte. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas capítulo 5 que evidentes son las obras de la carne. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y dice que manifiestas son las obras que son adulterio, fornicación, homicidios, hechicerías, brujerías. Y ahí dentro de las obras de la carne está lo que tiene que ver con herejías. La palabra herejía es una enseñanza extraviada de la verdad. Todo aquel que en nombre de la verdad enseña algo diferente a lo que Dios manda, esa persona Dios la considera un hereje. Esa persona Dios la considera una persona que habla engaño, una persona que habla mal. Y por lo tanto es responsable de todos los oyentes, de todas aquellas personas que le brindan atención y a través de ese engaño, de ese mal, están desobedeciendo los mandamientos del Señor. Es importante, amigo. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 9, versículo 19, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es importante que usted confiese. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente por medio de Él el hombre puede alcanzar la salvación,
no solamente basta con creer, usted tiene que confesarlo públicamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados de un mundo espiritual donde hay seres malignos, seres que se apoderan de los seres humanos para arrastrarlos al pecado, para arrastrarlos a la pobreza, al abandono y lo más terrible, para arrastrarlos a la condenación eterna. Pero si usted en esta tarde confiesa con su lengua, con su boca, que Jesús es el Señor, y dice la palabra del Señor que será salvo, gloria al nombre de Cristo. Por eso es importante que usemos bien nuestra lengua. Gloria a Dios. Y dice la Biblia: apártese del mal y haga el bien. Mire, es importante apartarse del mal, pero no solo basta con apartarse del mal. Una vez que usted se aparte del mal, Dios quiere que usted haga el bien, porque escuchamos este comentario muchas veces de muchas personas que dicen: yo no le hago mal a nadie, yo tengo una vida pacífica, trabajo, soy responsable, soy un buen ciudadano, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, y eso es más que suficiente. Pero eso no es suficiente. La palabra del Señor dice que es bueno apartarse del mal, pero también hay que hacer el bien. ¿Y cuál es el bien que Dios quiere que usted haga? El bien que Dios quiere que el ser humano haga, en primer lugar, es buscar a Dios, honrar a Dios, servir a Dios, temer a Dios. ¿De qué manera usted va a temer a Dios? Primero usted tiene que leer, escudriñar su palabra, porque ahí está expresada la voluntad de Dios. Ahí está lo que Dios quiere que el hombre haga. Por eso, como dice la palabra del Señor aquí, apártese del mal, pero también debe hacer el bien. Y cuando la Biblia habla de hacer el bien, no solamente se refiere a que usted sea una persona dadivosa o que sea una persona generosa, no. La palabra del Señor también se refiere a lo bueno, a lo que es agradable delante de Dios. Que se aparte de la fornicación, del adulterio, del homicidio, como dijo nuestro hermano, de las pasiones desordenadas, de la idolatría, de la brujería, de la hechicería. Ese es el mal del cual Dios quiere que usted se aparte. Y una vez que se aparte, Dios le va a instruir cómo hacer el bien. Sigue diciendo la palabra del Señor: busque la paz y sígala. Es importante la paz en el hombre. Lastimosamente, hoy los gobiernos luchan mucho para ofrecerle paz a la sociedad. Pero a los políticos se les olvida que la verdadera paz solamente la da Dios. Pueden tener los mejores ejércitos, pueden tener los mejores mecanismos de seguridad, pero la verdadera paz solamente la da Dios. Y la paz, muchas veces nosotros pensamos que es ausencia de problemas, ausencia de dificultades, pero no. La paz verdadera, la paz que Dios da, es que en medio de los problemas nosotros tenemos en quien confiar. En medio de las adversidades nosotros tenemos un Dios que nos ayuda, que nos socorre. Esa es la verdadera paz. Y hay que mantener la paz. Lastimosamente, el ser humano es muy rencoroso, está lleno de odio. Y muchas veces, en vez de amar al prójimo, lo que el hombre hace es menospreciarlo. Pero la palabra del Señor dice que la paz es un vínculo que nos une a todos los seres humanos. Y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Más clara no puede estar la palabra del Señor. Muchas veces nosotros necesitamos un favor de Dios. Cuando no tenemos salud, cuando nos enferman los hijos, cuando
Muchas veces la economía nuestra está por el suelo. Es ahí donde el hombre se acuerda de Dios, empieza a buscar a Dios. Pero cuando Dios te da alivio, cuando Dios te saca de tus problemas, es importante que no te olvides de Dios. Porque la palabra del Señor dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria a Dios. Dios en su bondad muchas veces te hace milagros, te hace favores. Pero es importante que reconozcas que toda dádiva, todo regalo, todo beneficio procede únicamente de Dios. Así que Dios les bendiga, amigos, en esta hermosa tarde. Y así va a quedar un hermano más